buenas tardes de nuevo. Nos vamos acercando al final de esta maratón filosófica a la que nos hemos sometido durante estos días. Es un placer estar aquí sin tener necesidad de ir bajando un texto y no perder la línea que se está bajando y no pensar que luego vas a tener que traducir del francés. Me tranquiliza mucho más. Puedo estar mucho más relajado para escuchar a mi amigo Francisco José Martínez. No sé, como Luis ha hecho esa presentación tan original, no sé yo si empezar a hablar de nuestras intimidades, que también las tenemos muchas. Evidentemente no fuimos juntos al colegio, bueno, no sé si es tan evidente ya, pero no fuimos juntos al colegio, pero sí que tenemos una historia en común extensísima, muy amplia. Diré como anécdota que ha sido el único profesor de la carrera que me ha suspendido como profesor mío de la UNED, aunque fue un error, que luego se subsanó, pero ese fue el motivo por el que nos conocimos, mi reclamación a ese error. Y de ese evento, pues que sería en los años 80, finales de los 80, pues todas las ocasiones en las que nos hemos encontrado y participado en eventos conjuntamente y disfrutado de una amistad ya larga, ¿no? Bueno, Francisco José Martínez, yo creo que tampoco hace falta presentarle mucho, por dos cuestiones, porque ha estado muchísimas veces en Zaragoza, es un habitual de esta sala, de esta universidad, de los bares de alrededor y restaurantes de alrededor de esta universidad, y por otro lado, pues porque Paco yo creo que es una referencia teórica en el entorno filosófico y político en el que nos movemos. Francisco José Martínez tiene en su historia teórica, pues en su haber, el hecho de ser uno de los primeros que trabajó a Deleuze en España, una de las primeras monografías, si no la primera monografía sobre Gilles Deleuze, es obra de Francisco José Martínez. Esa ha sido, yo creo, que su línea de inspiración y trabajo fundamental, pues que ha ido vinculada a lo que aquí nos viene moviendo también, ¿no? Tiene una magnífica monografía sobre Spinoza, un libro fundamentalmente sobre esa pareja tan olvidada, tan injustamente olvidada de Deleuze, que es Félix Guattari, y que produce junto con Deleuze algunas obras capitales. Y yo tengo el reconocimiento hacia Paco de que, por ejemplo, fue quien me dio a conocer un autor que yo hasta ese momento no tenía constancia de él, que es Boaventura Sousa Santos, invitada a una charla sobre posmodernidad, y me sorprendió hablando de Boaventura Sousa Santos, que desde aquel día me ha acompañado constantemente. Bueno, pues yo diría que Francisco José Martínez es uno de mis maestros, y creo que maestro de muchísima gente. Por eso para mí es un placer el presentarle, sobre todo cuando el objeto de su ponencia va a ser algo tan apasionante como una reflexión en torno a la relación entre Marx y Deleuze. Paco, todo tuyo. Bueno, pues para mí también es un honor y una cosa que me agradezco mucho venir aquí a Zaragoza, que ya llevamos pues casi viniendo 30 años, ¿no? Casi a Zaragoza, o sea que siempre. Y luego sobre todo con esta temática, que es verdad, vamos, yo ahora hablando con Germán, que es el tema de nuestro tiempo, ¿no? O sea, yo creo que seguimos a nivel teórico en esos tres grandes teóricos de la sospecha, ¿no? Marx, Freud y Nietzsche, que son críticos modernos de la modernidad y que siguen siendo los que abrieron esta situación que empieza en el mayo del 68 y en la cual a trancas y barrancas aún seguimos, ¿no? Yo creo que ese es un punto, y que justamente gran cantidad de nuestros problemas es por no haber sido capaces de desarrollar
de forma creativa, porque esto es como el francés, que es muy fácil hablarlo mal, pero muy difícil hablarlo bien, muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo, de haber logrado articular en un proyecto vital, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, nuevos modos de subjetivación que recogieran estos tres impulsos, ¿no? El impulso marxiano y de la tradición emancipatoria, socialista, comunista, ¿no? El impulso nietzscheano con ese aspecto estético, pero claro, también lo estético y lo privado es público, no es político, y también el elemento fundamental de Freud con la idea de que, bueno, no nos agotamos en la conciencia, que hay un elemento, como ya muy bien sabía Spinoza hacía muchos siglos, que la conciencia no es lo último, sino que hay elementos inconscientes, preconscientes, determinantes de la conciencia. Entonces yo creo que ese tipo de articulación, ese tipo de problemática sigue siendo enormemente relevante tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Yo también estoy de acuerdo en que, y esos son avances, que vamos avanzando, ¿no? Porque aunque parezca mentira, hay progreso, es decir, hay progreso hasta moral. Entonces yo creo que sí, que la idea del individuo y la idea de individualidad, que a veces en nuestra tradición comunista no ha tenido mucho en cuenta, pero es un elemento esencial, un elemento que hemos ganado y que yo creo que ya es irreversible, ¿no? Bueno, esperemos que sea irreversible, claro. Bueno, yo aquí voy a retomar algunas cosas de Deleuze, el Marx de Deleuze o Deleuze y Marx. Bueno, lo primero, para decirlo desde el principio, Deleuze es marxista, es decir, eso es claro, o sea, esas lecturas que se han hecho de que es anarquista, mucho más de que es liberal, eso son estupideces, vamos, quiero decir, que Deleuze es marxista, lo que pasa es marxista, como únicamente se puede ser marxista, es un marxista heterodoxo, claro. Marxismo ortodoxo no es marxismo, es una contradicción. Como círculo cuadrado, como racionalismo de izquierda, ¿no? O sea, son oxímoros, son contradicciones. Entonces, todo marxismo creativo, empezando por el propio Marx, que se confesaba no marxista, ha sido heterodoxo. Es decir, ha sido todo lo contrario de una codificación, una estructuración jerárquica y mucho menos una imposición como pensamiento único, ¿no? El marxismo es todo lo contrario. Es denunciar todo, criticar todo, ayudar, como el propio Marx, según lo destacó Berman y lo acaba de recordarnos Germán, pues todo lo sólido se disuelve en el aire, ¿no? Entonces ahí Marx retoma ese aspecto importante del capitalismo, un elemento absolutamente central, y que justamente la crítica marxiana al capitalismo es justamente cuando ha dejado de ser eso. Es decir, cuando en lugar de contribuir a seguir desarrollando la disolución de todo lo anquilosado, ¿no? De todo lo jerarquizado, de, como diríamos, luego lo veremos con la terminología deleuziana, todos los códigos en base a unas axiomáticas, pero claro, entonces cuando el marxismo ha dejado eso, el capitalismo ha dejado de ser eso, es decir, ha dejado de revolucionar, ha dejado de desarrollar la fuerza productiva. Y aquí hay que insistir en un elemento importantísimo, sobre todo ahora con la cuestión digamos, ecológica, ¿no? Cuidado, el desarrollo de las fuerzas productivas no tiene que ser cuantitativo, sino cualitativo. Por eso hay veces que dicen, no, el marxismo ya no vale, porque sigue apoyando el desarrollo de las fuerzas productivas, y eso es incompatible con el que el mundo sea finito. Eso no tiene nada que ver. El desarrollo de las fuerzas productivas puede ser cuantitativo y tiene que ser cualitativo. Exactamente igual como Marx analiza cómo la plusvalía se puede aumentar de forma absoluta, es decir, haciendo a la gente trabajar más horas, o se puede desarrollar mediante la ciencia y la tecnología de forma relativa. Entonces lo mismo, el desarrollo de las fuerzas productivas no implica un productivismo cuantitativista de fabricar más cosas, sino de fabricarlas mejor, de fabricarlas de forma más efectiva y de ahorrar energía. O sea que cuidado, porque además es que no hay otra forma de... Bueno, a no ser que, claro, hagamos una guerra a ser posible nuclear,
desaparezca el 90% de la población y entonces ya podríamos volver a esas comunas autogestionadas y bueno, lo que quedara después de limpiarse la cosa, digamos, atómica, ¿no? Pero mientras seamos tantos miles de millones, la única forma de salir y de dar de comer a todos y de aumentar el nivel de vida y tal, es un desarrollo de la ciencia, un desarrollo de la ciencia y de la técnica. No hay otra salida. Lo que pasa, y ahí está el asunto, es que tiene que ser un desarrollo de la ciencia y de la técnica otro. Un desarrollo controlado democráticamente y un desarrollo, digamos, prudente, como decía Sousa Santos, un desarrollo prudente para una vida decente, es decir, no un desarrollo de crear cosas absurdas solamente para producir plusvalías sin control, sino un desarrollo prudente, y prudente significa respetuoso con el medio ambiente y ahorrador de energía, especialmente de la energía humana, lo primero, ¿no? Y que al mismo tiempo lo que busca sea un desarrollo cualitativo de la vida, no solo un desarrollo que tengamos más cosas, sino que vivamos mejor en un sentido cualitativo. Y eso, la única forma es la ciencia y la tecnología, no hay otra, no hay otra. Y entonces, el problema, claro, es que eso también exige, pues claro, exige el socialismo, exige el comunismo, es decir, un control democrático de la ciencia y de la tecnología, y no simplemente el mercado, que cada uno haga lo que le dé la gana, y que el único objetivo sea la valorización económica, los valores de cambio sin los valores de uso, ¿no? Pero, o sea, me he dado cuenta que muchas veces es que hay veces que nos perdemos, nos vuelve una especie de rusonianismo y una idea así como primitivista y antiindustrialista que es absolutamente incompatible con una liberación de la gente a nivel global, ¿no? O sea, un grupo de élite, y eso ya se hizo con los hippies cuando yo era pequeño, pues se puede hacer. Ahora bien, el proyecto no es ese, el proyecto es un proyecto para que toda la humanidad tenga una vida decente, y eso no es posible si no hay un desarrollo tecnológico industrial, ¿no? Y bueno, esto es para ver un poco cuál es la posición de Marx respecto al capitalismo, ¿no? Por un lado, fascinación por esa capacidad de desarrollo y de destrucción creativa, pero al mismo tiempo, digamos, conciencia de que ha dejado de ser un elemento propulsivo, desarrollador de la fuerza productiva, y se empieza a transformar, ya en el momento en que lo vio Marx, ahora muchísimo más, como han desarrollado todos los operaístas italianos en la línea de Negri, y por lo tanto en línea indirecta a partir de Deleuze y Guattari, pues se ha convertido cada vez en un vampiro universal, un vampiro absolutamente innecesario. Entonces, claro, por eso somos anticapitalistas, porque el carácter progresista del capitalismo ha desaparecido. Pero claro, hay algunas circunstancias en las cuales incluso haría falta introducción del capitalismo, ¿no? Más que otra cosa. Bien, yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? De que Deleuze es marxista. Pero claro, entroncando con la idea del marxismo heterodoxo. Él dice, claro, que seguir a un gran filósofo no es repetir lo que dice, sino hacer lo mismo que hizo él. Es decir, crear nuevos conceptos para nuevas situaciones. Es lo que hace Marx en la estela de los jóvenes hegelianos en el siglo XIX, ¿no? Elaborar nuevos conceptos para nuevas situaciones, y ahí es su genialidad, y esa es la aportación fundamental de Althusser y la fundación, bueno, no solo Althusser y de Korch y de la Volpe, la idea de que Marx hay un momento en que pasa de la crítica ideológica en la línea del hegelianismo de izquierdas, que consigue su culmen con Feuerbach, y pasa a otro sitio, pasa a otra cosa, lo que llama Althusser el descubrimiento del continente historia, o si lo queréis en italiano, pues el galileísmo moral de la Volpe. Es decir, lo que hace Galileo, es decir, construir la física moderna, pues lo hace Marx al construir la historia moderna, es decir, una concepción científica de la historia. Ese es el punto. Es decir, entonces, claro, ¿qué es ser marxista? Pues es lo que intenta hacer Deleuze y Guattari, es decir, construir nuevos conceptos en la estela marxista y marxiana, pero adecuado al momento actual, el momento de los años 70 y nosotros en este mundo, ¿no? Hay que
ahí, y justamente el elemento que retoma Deleuze, que lo que le parece importante del Capital y de Marx también, es la cuestión, el capitalismo, la capacidad de generar diferencias, ¿no? La capacidad de construir, de generar la diferencia. Aquí hay una, bueno, aquí empiezo un poco con esa especie de... Claro, la aportación del capitalismo es que, en esos párrafos realmente maravillosos, ¿no?, de Marx, del manifiesto, en los cuales, digamos, para traducirlo un poco a nuestro idioma, el cuantitativismo de la equivalencia del valor de cambio supone una destrucción de los valores cualitativos ligados al uso. Es decir, dicho en terminología deleuziana, pasamos de los códigos precapitalistas rígidos, estructurados, cualitativos, a la introducción de lo cuantitativo rompe, resquebraja los códigos e introduce unas axiomáticas mucho más flexibles, que es donde estamos. La ventaja del capitalismo, y por eso es tan potente y tan flexible, lo que le fascina a Deleuze y a Guattari, como le fascinaba a Marx, es esa capacidad de asumir los problemas. O sea, los códigos precapitalistas se rompen porque son muy rígidos. Basta pues una hambruna, basta un problema sucesorio, basta una invasión para que una civilización se hunda. Mientras que el capitalismo no, el capitalismo es un sistema que no tiene un código rígido, sino una axiomática flexible. Cada problema le añade un axioma nuevo, y es un axioma donde digamos, la coherencia interior pues no importa, y si nos fijamos, la legislación capitalista pues es contradictoria, o sea que por un lado están apoyando una cosa y por otro lado la contradictoria. Eso que en un código normal hubiera supuesto la destrucción de la civilización es lo que necesita el capitalismo. Entonces, claro, ahí la postura de Deleuze, como la de Marx, es añadámonos al movimiento, ¿no? O sea, lo que dice Deleuze, busquemos las líneas de fuga, impulsemos las líneas de fuga, procurando, ahí está la prudencia, experimentemos, vamos, creemos como el capitalismo. Ahora bien, claro, eso tiene que ser una experimentación prudente. ¿Prudente por qué? Porque no toda línea de fuga es revolucionaria, porque hay líneas de fuga peligrosas, hay líneas de fuga que se invaginan, hay líneas de fuga que se retuercen sobre sí mismas y crean agujeros negros, crean incluso como retombés paranoicas fascistas. Entonces, por eso, la prudencia supone hacer una diagnosis de las líneas de fuga antisistema. Eso tiene que ver mucho, ¿no? Que cualquier cosa, no cualquier vamos a ver, no cualquier bombardeo antisistema es para que lo aplaudamos y lo cojamos, ¿no? Eso le pasó al pobre Foucault con los ayatolas iraníes, ¿no? No cualquier cosa anticapitalista es para que nos apoyemos, no cualquier cosa que sea antiburguesa, antiblanca, incluso si me apuran, antivarón, es para que nos las apoyemos, sino que ahí, yo que no soy nada kantiano, sí hay que mantener el tribunal de la razón, ¿no? La razón exige y diga, usted tiene que exhibir delante de este tribunal cuáles son sus credenciales. O sea, usted critica al capitalismo, muy bien, perfecto, pero ¿desde dónde? ¿Para dónde? ¿A partir de qué? ¿Qué es la alternativa que nos propone? Y entonces veremos que hay algunas cosas que más vale defender al capitalismo que las alternativas, ¿no? En el caso del yihadismo, clarísimo. Pero incluso hay momentos, yo pongo de ejemplo que bueno, cuidado, que los cambios indigenistas en algunas de las constituciones latinoamericanas, bueno, en algunas cosas pueden ser más progresivas que las constituciones liberales de principio de siglo, ¿no?, que fueron la independencia respecto a España. Pero en otras son enormemente más regresivas. Sobre todo, yo insisto mucho, si eres mujer o eres niño. Cuidado. Entonces, es verdad que hay cosas, por ejemplo, en la cuestión de la propiedad, que el robo lo tratan mejor, pero ahí siguen teniendo una instancia patriarcalista y
digamos, senatorial, es decir, que los viejos son los que mandan, en los cuales si eres mujer y eres joven lo tienes muy fastidiado. Entonces, cuidado, que ahí a lo mejor reivindicar el sistema liberal de que somos ciudadanos todos, a lo mejor es más progresivo que recuperar las constituciones indigenistas, cuidado, o sea que, por eso digo, y ya si nos metemos en lo de la cuestión islámica, ya eso es mucho más claro. Entonces, cuidado, o sea, no cualquier cosa nos vale para salir del capitalismo, y hay veces en que, como dices, eso, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? O sea, que mucho cuidado también con los antisistemas. También el antisistema tiene que exhibir sus cartas, ¿no? Tiene que exhibir sus papeles. Usted es antisistema, muy bien, pero ¿hacia dónde quiere ir? Claro, esto se puede decir, claro, es que usted sigue manteniendo una teoría moderna, que cree que hay un progreso, sigue siendo usted racionalista. Y yo, pues sí, claro, naturalmente. Y es que eso no estoy dispuesto a abandonarlo, o sea, que yo no voy a tirar, y eso que, como acabo de hablar de Marx, Nietzsche y Freud, y como de Lesiano, y bueno, aquí también Juanma, en esto llevamos muchos años, hemos reivindicado la importancia de la cuestión libidinal, de la producción libidinal, la cuestión de los sentimientos, la cuestión de los afectos. Eso no significa que ahora vayamos a abandonar la razón para dejarnos a los sentimientos y a las emociones más salvajes. Cuidado, o sea, ese es el proyecto, cuidado. Freud seguía siendo un racionalista y un positivista, pero bueno, un racionalista. Decía que había una lógica en los instintos, en las pasiones, que hay que controlarlas, cuidado, y un proyecto de racionalización, de autocontrol. Las máquinas deseantes de Lesianas dice, ¿cómo jugamos con nuestras máquinas deseantes? ¿Cómo construimos un cuerpo sin órganos en mis mesetas? Pero eso haciendo, es decir, eso no es el esquizo. No es el esquizo, el enfermo el esquizo. Él dice, el esquizo es el que ha intentado tirar la pared con la cabeza y se ha roto la cabeza. Nosotros cogemos del esquizo la idea de que hay que romper la pared, pero no intentamos romperla con la cabeza. Cuidado, entonces, porque hay veces que hay unas lecturas de Nietzsche y también de Deleuze y tal, en plan anarcoide, en plan viva la locura, viva tal, que no tienen nada que ver con lo que ellos hicieron, o al menos con lo que podremos recuperar, o al menos yo estoy dispuesto a recuperar de ellos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un punto realmente importante, otra vez lo de la prudencia, el cuidado, la experimentación lúcida. Todos estos puntos yo creo que son muy importantes para movernos un poco en esta agua procelosa y no de nuestra actualidad, y no dejarnos llevar muchas veces por cualquier cosa que suene, porque una cosa es que suene y otra cosa que sea antisistema, antipatriarcal, anticapitalista, antirracional y tal, ¿no? Cuidado, eso es un punto de prudencia. Bueno, la base de la política, de Deleuze, aquí yo retomo, son algunos puntos. Una ontología de los agenciamientos o dispositivos, una ontología del devenir, una serie de conceptos que voy a ir utilizando, ¿no? Las líneas de fuga y la desterritorialización, una ontología que es a la vez práctica, ética y política. Esto es muy importante. Algunos críticos norteamericanos han criticado la posición en concreto de Deleuze, que dicen, no, pero es una mera posición ética, que no tiene proyección política, porque el propio Deleuze, pues bueno, Deleuze, cada uno es como es. Deleuze era un enfermo crónico y obviamente pues las manifestaciones le ponían nervioso, luego era un fóbico y las masas pues también le daban un poco repelús, y entonces eso significa que se movía poco, igual que tampoco le gustaba viajar, pero eso no significa en absoluto que no tuviera una posición de izquierda, que supiera claramente que tenía que estar con las masas aunque no estuviera con ellas físicamente ahí, ¿no? Entonces, es decir, que ahí hay un punto importante. Entonces es una práctica ética, es decir, hay un compromiso, hay un engagement, ¿no? Como uno de sus grandes maestros, Sartre, ¿no? También otro de nuestros, santones, ¿no? Pues esa idea de compromiso individual, ético, de Sartre, pues es lo mismo para él, un compromiso político. Compromiso político es político y ético. Es decir, que es un proyecto para mí y un proyecto para la humanidad, ¿no? Ese es un punto importante.
¿Qué conceptos aquí pueden ir usando? Bueno, él lo que dice aquí, dice, por ejemplo, de lo que se trata es de establecer conexiones revolucionarias que se opongan y vayan más allá de las conjugaciones generadas por la axiomática capitalista. Es decir, se trata de construir nuevos modos de subjetividad, eso quien lo desarrolló más fue Guattari, ¿no? Capaces de ser alternativas a los modos de construcción de subjetividad del capital. O sea, el capital es genial en muchas cosas, pero en una fundamental es la construcción de la subjetividad. Ha construido una subjetividad realmente flexible, suple, como dicen los franceses, ¿no? Enormemente adaptable, enormemente manipulable. Eso tiene ventajas para el capital, obviamente, porque permite, pues bueno, una mano de obra flexible, etcétera, etcétera, pero también tiene ventajas para el individuo, que claro, tiene, digamos, como una especie de dotación cultural mucho más rica, mucho más flexible, mucho más potente que otros tipos de subjetividad de las sociedades precapitalistas, ¿no? Y eso, como el proyecto de emancipación es lo que nos guía, es mucho más flexible y por lo tanto mucho más recuperable para un proyecto transformador que culturas y civilizaciones y modos de subjetividad como mucho más clásicas, ¿no? Mucho más, digamos, sometidas a códigos, ¿no? Entonces la axiomática capitalista yo creo que ese es un punto importante. Ahora bien, lo que se trata justamente es de construir unas conexiones revolucionarias y dice una cosa muy interesante, dice buscar un nuevo pueblo y una nueva tierra. Bueno, esto, bueno, claro, ahí está, hay una especie de... Los franceses, claro. Los franceses tienen, bueno, ya lo habrán visto por los que han pasado por aquí, pero les pasa a todos, que tienen una voluntad de estilo. Son así, es decir, ellos están muy orgullosos de su idioma, no como otros, están enormemente orgullosos de su idioma. Nosotros nos contaba un profesor, Saumels, en la Complutense hace ya 40 años, que los franceses le daban tanta importancia a la escritura que cada año se hacía un concurso nacional y el presidente de la República daba el premio al chico de bachillerato, chico o chica, que escribía mejor. Entonces, claro, esa voluntad de estilo, pues le da, claro, la idea de construir, por eso ese estilo, ¿no? tan alusivo también, ¿no? Lo de el nuevo pueblo y la nueva tierra. Esto además es de rigurosa actualidad, como dicen los periodistas, ¿no? Pues claro, la cuestión es la siguiente: ¿cómo se construye esa nueva subjetividad? Claro, aquí hay un punto absolutamente central que es, vamos a ver, la aportación deleuziana y en ese sentido también en la recuperación que hacen a través de Guattari, incluso de Lenin, ¿no? Del famoso corte leninista al cual aludiré. La idea de que la aportación grande marxiana y luego el movimiento obrero, fundamentalmente en su codificación, ya en la primera internacional, pero incluso en la segunda, pero sobre todo en el corte leninista, es cómo construir un proletariado a partir de las masas trabajadoras. Porque claro, el marxismo, a pesar de sus lecturas malas, de ese marxismo ortodoxo, no es sociologista. No piensa que el obrero, por ser obrero, ya sea proletario. Es decir, él piensa que una cosa es el obrero, es decir, una cosa el obrero es el que recibe un salario y otro es un proletario. El proletario tiene, recuperando otro gran maestro, a Lukács, ¿no? Tiene que tener una conciencia. O sea, una cosa es la clase en sí y otra cosa es la clase para sí. Es decir, que el proletariado en el sentido de proletariado como clase política, como sujeto político, es el producto de un constructivismo. Hay que construirlo, no está dado. Se basa y tiene un fundamento sociológico, pero hay que construirlo. Es decir, no cualquier trabajador es proletario. Entonces, en ese sentido, hay que construir. Por eso ese nuevo pueblo, no está dado el pueblo, como no está dada la clase. Justamente ellos dirán que el corte leninista es cómo construir un proletariado a partir de las masas no proletarias, o solamente protoproletarias, como con posibilidad de devenir proletario, pero claro, eso exige una construcción política. Y eso es en lo que estamos ahora. Eso es lo que estamos ahora, ¿no? Cómo se construye un nuevo sujeto político
que ya no puede ser el proletariado tal cual, aunque dense cuenta que por otro lado se ha producido, aunque parezca mentira, bueno, con alguna salvedad, una de las cosas que se criticaba a Marx, ¿no? Porque Marx criticaba que al final el capitalismo supone una polarización entre una clase muy pequeña de capitalistas y una clase mayoritaria de proletariado. Es que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en el mejor de los casos. Porque claro, ahí el capital, que es muy listo, produce efectos perversos. Claro. Rosa Luxemburgo, que era un auténtico cerebro, también antinacionalista, pues decía, claro, el problema del capital es que llegará un momento en que cuando el capital vaya colonizando todo, y cuando al final todo sea capital, como decíamos en ese famoso 6º capítulo, ¿no? Cuando la subsunción formal pase a subsunción material, es decir, que ya todo el mundo sea capitalista y todos los momentos de la vida de los individuos sean capitalistas, es decir, que la subsunción supone una extensión formal global. Esto lo vio Marx hace 200 años. Solamente nosotros ahora lo estamos viviendo, la globalización, exactamente igual que Deleuze y sobre todo Guattari hablaron del capital mundial integrado antes de que empezara la globalización, en los años 80. Es decir, que había, pero bueno, Marx lo vio mucho mejor. La idea de que llegará un momento, y eso es para el que él piensa, en que el capital dominará a todo el mundo. En aquel momento capital había un poquito en Inglaterra, un poquito en Europa y luego en las colonias, bueno, en las excolonias, un poquito en Estados Unidos y punto. Ya no había más capital en Europa, no hay capital en el mundo. Entonces, primero hay una extensión del capital a todas las culturas, a todas las civilizaciones. Y luego encima, lo mucho más grave, la subsunción material. Es que antes, incluso los obreros, a principios del siglo XX, tenían una parte, digamos, subsumida por el capital, las 8 o 12 horas que trabajaban, y el resto, había una cultura, una subcultura obrera, que estaba segregada del capital. Ahora no, ahora trabajamos las 24 horas para el capital, estamos absolutamente subsumidos del capital, utilizamos los mecanismos del capital también en nuestro jolgorio, también en nuestro gozo, también en nuestras relaciones sexuales, cuando vamos de viaje, cuando hacemos turismo, es decir, que estamos subsumidos las 24 horas, somos productivos. Entonces, claro, el problema de Rosa era, bueno, pues ya está, cuando el capital extiende a todo, implosionará. ¿Qué hace el capital? Pues que lo que con la mano izquierda aumenta, con la derecha lo disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Que el proceso de, digamos, capitalización creciente de la producción se ve al mismo tiempo contrarrestado con mecanismos que descapitalizan o desmercantilizan. Unos buenos, como decíamos en los años 80, toda la desmercantilización de la vida que suponía el estado de bienestar, es decir, el sacar, por ejemplo, la salud, la educación, casi todo el transporte del mercado. Entonces todo eso se sacaba del mercado, con lo cual empezaba a haber grandes elementos de la producción que estaban fuera del mercado, no seguían una lógica mercantilista. Ese es el elemento positivo, y luego los elementos mucho más negativos. La utilización del trabajo esclavo, la utilización del trabajo en la casa, la utilización del trabajo femenino no pagado. Entonces, claro, que por un lado había un proceso de capitalización creciente y por otro lado un proceso de descapitalización, en el cual ahora estamos mucho más metidos. O sea, dense cuenta que ahora yo creo que tenemos que reivindicar lo que el movimiento obrero ha criticado durante 200 años, que es el salario. Claro, el salario era progresivo, porque ¿qué significa el salario? El salario significa contrato, primero, 8 horas, aunque sean 12, pero tiempo limitado. Segundo, yo le contrato a usted para hacer estas 27 cosas, no 500. Y luego encima no le colonizo toda la vida. Entonces, y luego encima tiene derechos sindicales, derechos de vacaciones, derecho de sanidad, derecho de pensión. Dense cuenta
que ahora defender el salario es revolucionario, además un salario mínimo, un salario suficiente. Lo que se está produciendo, este nuevo capitalismo salvaje, casi manchesteriano, neomanchesteriano, está rompiendo todo lo que supuso el estado de bienestar, lo que supuso el pacto socialdemócrata, todo eso se está viniendo abajo. Entonces volver a recuperar esa idea del salario con derechos es revolucionario. Es decir, en ese sentido, volver a recuperar esa tradición que fue la base del pacto socialdemócrata es absolutamente revolucionario, ¿no? Entonces, claro, ahí viene el asunto, que lo que avanza por un lado lo desavanza por el otro. O sea que, y en ese sentido nunca llega a producirse el colapso ese que Luxemburg vio, ¿no? Porque lo que avanza el capitalismo por un sitio se disminuye por el otro. Bien, aquí, bueno, digo aquí un poco lo de ese pueblo ausente, lo retoma una categoría de Pliegue, que es una categoría muy bonita. Él utiliza Deleuze para la cuestión del barroco, pero bueno, lo fundamental es la idea esta, que la lucha política impulsada por la construcción de esa subjetividad tiene como tres momentos o tres elementos, ¿no? Primero el pliegue, momento de constitución del sujeto; segundo el despliegue, el aumento de potencia que conduce a la hegemonía; y luego, por último, el repliegue, ¿no? Que es la disminución de potencia y tal. Entonces, dense cuenta que el proyecto de esta creación de subjetividad es primero el pliegue, es decir, construir ese sujeto nuevo, ese pueblo nuevo al cual hay que construir, una idea constructivista. Luego, esa parte, entre comillas, lo que logre la hegemonía, y ahí está todas las malísimas lecturas, o bueno, si hubieran sido lecturas no serían malísimas, sino alusiones a la noción de hegemonía, releyendo criminalmente a Gramsci. Claro, la idea de hegemonía es un elemento absolutamente esencial, porque la hegemonía significa que una parte es capaz de presentar un proyecto universal para el conjunto de la sociedad. Eso es absolutamente esencial. Es decir, el control de la hegemonía, o la lucha por la hegemonía, no es que yo, minoría, imponga mi ideología, incluso manu militare, a la mayoría, sino que sea capaz, como maravillosamente explica Gramsci, de ser capaz de asumir en mi proyecto algunos de los elementos de las minorías. Entonces, yo soy mayoría con respecto a las minorías. No es que y me hago clase universal precisamente porque soy capaz de coger no solo lo que él llamaba el elemento provinciano, el elemento sindical, de mi trozo, ¿no? Mi parte, sino soy capaz de integrar también los valores de toda la mayoría y me convierto en clase universal. Eso lo logró la burguesía en las revoluciones burguesas del siglo XIX, oponiéndose a la aristocracia, porque fue capaz de asumir también parte de los valores del pueblo, claro, obviamente luego en una posición subordinada, claro, obviamente, pero fue capaz de eso, y por eso se constituyó como clase universal. Y el proletariado, y ese es el proyecto gramsciano de verdad, el proyecto nacional popular, es una construcción que tenga en cuenta también los intereses de todas las minorías, y no supone la imposición de los intereses y de los valores y de la cosmovisión proletaria, en su caso, a todo el conjunto de la humanidad. Y eso para él era importantísimo, porque suponía nada menos que hacer las cuentas con el campesinado, teniendo en cuenta que la tradición socialista comunista, ha sido siempre furibundamente industrialista y despreciativa del campo y de los campesinos, como pequeños burgueses, como gente antigua, tal. Entonces supone precisamente hacer pactos con los campesinos y tener en cuenta que los campesinos están controlados fundamentalmente por la Iglesia católica. Él era un sardo, ¿no? Cerdeña, entonces conocía cómo funcionaba el sur de Italia. Entonces, claro, ese es el punto. La hegemonía del proletariado y en eso también es rigurosamente leninista. O sea, quiero decir, Lenin es lo mismo también. Bueno, el Lenin inicial, el Lenin de los soviets. El Lenin decía,
gobierno revolucionario de obreros y campesinos. Eso rompe completamente con la tradición socialista, incluso de la Segunda Internacional, que siempre habían considerado que de los campesinos no se podía sacar nada. Gobierno revolucionario y de soviet, de obreros, campesinos y soldados que acababan de desmovilizar por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ese punto es absolutamente central. Es decir, no era lo que luego hizo Stalin, una dictadura, ni siquiera del proletariado, sino de una fracción burocrática del proletariado sobre el resto del proletariado y sobre el resto del pueblo, destruyendo especialmente a los campesinos. Es todo lo más antihegemónico que puede ser. Entonces, el proyecto de hegemonía supone eso, supone un proyecto en que la clase, bueno, la clase, el estrato, como queráis, el grupo dirigente, la nueva subjetividad, en fin, el movimiento, lo que sea, es capaz de convertirse en grupo dirigente universal porque asume también parte de los intereses y de los valores de los dominados, ¿no? Esa es la hegemonía y por lo tanto permite, él decía, el gobierno es coerción más consenso. Cuanto mayor consenso, menor coerción. Y el ideal sería un consenso que eliminara la necesidad de la coerción. Todo lo contrario del estalinismo, que es toda la coerción sin ningún consenso, ¿no? Entonces ese es el punto. Bien, aquí otras de las categorías fundamentales, que es lo de las conexiones revolucionarias. La idea de la revolución. Claro, ahí hay que tener en cuenta que las reflexiones marxianas, aunque Marx... en Deleuze también había hablado de Marx, yo ahí he aludido a dos cosas que ahora no retomo, pero bueno, están ahí un poco en diferencia y repetición, y en la lógica del sentido, que son obras anteriores a su encuentro con Guattari, ¿no? Hay mucha gente que dice la politización de Deleuze, su importancia, su conexión con Marx es después de Guattari, es después del Antiedipo, es mentira, ya Marx... Deleuze había tratado a Marx en sus obras filosóficas previas, ¿no? Pero hay un punto ahí de la revolución. Claro, ellos están recibiendo el impacto de mayo del 68. Y claro, ahí supone un cambio respecto a la cuestión de revolución. Ellos se dan cuenta que no se trata tanto de un acontecimiento único que cambia. Y eso hay mucha tela ahí, ¿eh? O sea, yo no quiero entrar, solamente pongo igual que por las carreteras, ¿no? Cuando vas por la carretera dice iglesia románica a 12 kilómetros. No voy a la iglesia románica, pero digo, hay una iglesia románica. Pues aquí hay un punto, ¿no? Igual que tenemos que reflexionar y leer bien la noción de hegemonía, hay que reflexionar y leer bien la noción de acontecimiento. Porque hay algunas veces que la lectura es una lectura mágica, es lo que digo yo, lo que decía Ortega de Jericó, ¿no? Jericó, dan las tropas judías 7 vueltas, tocan las trompetas y se caen las murallas de Jericó. Claro, yo digo, bueno, dense ustedes cuenta cuando utilizan estas metáforas mesiánicas que en el mesianismo el sujeto político no es el pueblo hebreo. Sujeto político es Dios. Dios que les da el maná, que les pone las llamitas esas en el desierto para dirigirnos por la noche y que en última instancia se carga al ejército egipcio. Pero nosotros no tenemos a Dios. Entonces eso de pensar que porque vamos a dar 7 vueltas a Jericó y tocar las trompetas no le va a pasar nada. O sea, serán las mismas murallas con sonido, pero no se van a caer. Entonces cuidado, hay una lectura de origen de Badiou y de algunos más, de una idea del acontecimiento, como una especie de hongo que sale sin una lectura muy mala también de Benjamin, claro, porque aquí es que leemos de todo, pero bueno, aludimos a todo sin haber leído nada. Entonces, claro, se hace una recuperación mexiánica absurda de Benjamin, que el propio Benjamin ya procuraba deslindarse para sufrimiento de su amigo Scholen, que le quería llevar a ese mesianismo, y entre ellos a Jerusalén. Él dijo, no, yo no me voy a Jerusalén, yo sigo aquí, ni siquiera voy a Moscú, estuvo en Moscú. Bueno, por las Yalasis, claro, por las mujeres, ¿no? Si no, él no hubiera ido a Moscú. Y cuando volvió a Moscú hablaba con Brecht ahí en Dinamarca diciendo, oye,
A mí me llevaban los coches, los camiones, pero no eran mis camiones. Me llevaban a las fábricas, no eran mis camiones, no eran mis fábricas. Es decir, que tampoco era ese el marxismo, pero no el mesianismo. Entonces, una relectura de Benjamin, que también es una relectura mesiánica, como mágica, ¿no? La revolución como el punto, el instante en el cual entra el Mesías. Todo eso, bueno, cuidado, que todo eso son metáforas. Eso son metáforas en clave antipositivista, en clave antisegunda internacional, en clave antiestalinista, pero en absoluto mesiánica. O sea, él no creía que hubiera un Dios, ni un Mesías, ni nada de esto. Era una especie de lucha frente al positivismo y al mecanicismo y al determinismo, tanto de la segunda como de la tercera internacional. Entonces, cuidado el asunto en esta lectura mesiánica, ¿no? Entonces, claro, cuando hay una relectura de la revolución como acontecimiento, tal, que no se puede preparar y que de repente cambia radicalmente, ellos no, ellos dicen, no, cuidado. No se trata de una revolución en la historia, sino de un devenir minoritario. Hay una oposición entre la historia y el devenir, un elemento absolutamente fundamental. Entre la historia como lo molar, lo consciente, lo macro, digamos, y el devenir minoritario, el devenir molecular. Entonces, la revolución es un devenir minoritario, no es algo, un acontecimiento que tenga una fecha. O sea, no hay conquista del Palacio de Invierno porque no hay Palacio de Invierno. Yo creo que esa es la aportación de mayo del 68. La lucha es una lucha mucho más molecular, en muchos más frentes, ¿no? No es única. Bueno, voy a ir acabando. La cuestión del devenir es absolutamente central, ¿no? Ahí hay una oposición entre la noción mayoría-minoría. Eso también de rigurosa actualidad. Vamos a ver. Hay una lectura que dice, bueno, hay una mayoría. ¿Cuál es la mayoría? La mayoría no es la mayoría numérica, precisamente la mayoría es minoritaria, ahí está la gracia, ¿no? Pues como dice, bueno, hay muchas más mujeres, mosquitos, no blancos que blancos, entonces claro, pero ¿cuál es la mayoría? La mayoría es la que tiene capacidad de tener unidad de medida, etalón, llaman ellos, ¿no? Metro patrón, que ahora ya además se lo han quitado hasta los franceses, con lo cual ya ni eso. O sea, la mayoría es la que mide. Dice, oiga, es que pase usted que le voy a medir. Entonces, bueno, oiga, no, pues mire, usted, sí, 5 minutos. No es muy racional, no muy blanco, no está loco, entonces fuera, usted es minoría, ¿no? Entonces ahí, frente al discurso de la mayoría, la proliferación de las minorías. Pero esa no es la posición de Deleuze. Deleuze dice, hay una mayoría, que es esta, ¿no? La que marca el hombre blanco, varón, medianamente racional, es decir, solo neurótico, con trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay minorías, pero lo importante no es eso, lo importante es el devenir minoritario. Y eso no es sustituir una mayoría por otra minoría, cuidado. Y eso tiene unas discusiones muy importantes, tiene mucha enjundia política, yo aquí solamente puedo aludir, como eso, de Catedral Gótica a 15 kilómetros, en relación con el feminismo, en relación con el ecologismo, en relación con cómo está de moda, con la cosa postcolonial y todo eso, de cuidado, que no se trata de sustituir una mayoría blanca por una mayoría no blanca, una mayoría varón por una mayoría no varón, sino de un devenir minoritario en el cual todos, es decir, el varón y el no varón, el blanco y el negro, el loco y el no loco, pues se transforme, cuidado. O sea, no es sustituir una tabla de valores androcéntrica por una tabla de valores absolutamente igual, cerrada y antitética. Eso es un poco lo que faltaba de la transvaloración de valores, ¿no? Hablaba yo con Germán hace unos minutos, digo, hombre, claro, es que lo que le falta al marxismo, y que sí añade Nietzsche, es la idea de la transvaloración. ¿Qué critica Marx? ¿Qué critica Nietzsche? Dice, hombre, cambiaron a Notre Dame de París y pusieron una chica desnuda. Y hombre, queda más bonito, obviamente. Pero mientras siga siendo el mismo sitio, aunque esté la Virgen o esté la diosa razón, me da igual. Lo que hay que cambiar es cargarse el nicho donde está antes la diosa y ahora la razón, ¿no? La transvaloración. Entonces eso es el devenir minoritario, que supone una especie de desestructuración de todos, porque devenir minoritario tienen que devenir todos. El negro también tiene que devenir negro, la mujer tiene que devenir mujer. O sea, no es que haya una entidad
mujer que sustituya a la entidad varón, no hay una entidad no blanco o poscolonial que sustituya a la entidad blanco, sino que todos, blancos y no blancos, hombres, mujeres, niños, incluso el Damas, animales también, es decir, el devenir animal supone que todos, también nosotros tenemos que devenir en ese sentido. O sea, si lo importante no es mayoría-minoría, sino un devenir minoritario que nos lleve a todos. Y bueno, solamente dos alusiones más. Bueno, aquí hago una alusión también, esto tiene que ver un poco, pero solamente aludirlo, la idea de una historia no lineal, basada en modelos de casualidades reversibles. Pero bueno, aquí digo, esta noción de historia retrospectiva, contingente, singular, irónica y crítica. Y por último, acabo un poco, que eso es importante, lo hace en el que tiene que ver con esto de la historia, la idea de, bueno, vamos a ver, ¿cuál es la aportación marxiana respecto, por ejemplo, a Hegel? Una de las aportaciones es justamente la idea de la contingencia. Es decir, para Hegel hay una especie de desarrollo necesario del espíritu inicial, bueno, la versión esa ya más vulgar, ¿no? Dios antes de la creación, se exterioriza, se aliena en la creación, y luego el espíritu al final, que es el mismo espíritu creador, pero con la creación unida, ¿no? Y todo determinado, y todo que al final está lo del principio. Marx, y Nietzsche, por cierto, rompen esto. Dicen, no, primero, la historia es una historia de la contingencia, absolutamente esencial. El capitalismo podía no haber sido. Es decir, ellos lo estudian muy bien, ¿no? Estudian, dice, el capitalismo ha sido un fantasma que ha rondado la historia desde siempre. Ha habido tentaciones capitalistas en Roma, en la caída del Imperio Romano, ha habido tentaciones capitalistas en el Imperio Chino, y solamente en un momento dado, en el siglo XV-XVI, en unos sitios determinados de Europa y tal, se produjo una conexión absolutamente contingente entre un flujo de riqueza monetaria convertida en capital y un flujo de mano de obra liberada, escapada de la tierra. Y entonces esa confluencia que se produjo primero como capital mercantil, luego como capital manufacturero y luego como capital industrial, fue contingente. Entonces eso yo creo la importancia de un libro tremendo sobre eso, el marxismo de la contingencia. Esa es la aportación fundamental. No hay determinismo, no hay contingencia. Ahora bien, y ya con eso me queda un minuto, la gracia es que lo que es contingente en su origen, si se coagula, produce efectos necesarios. Y eso es lo que pasa. Es decir, el capitalismo pudo no ser, pero una vez sido, ya actúa como una especie de corsé que nos comprime. Ahora bien, ¿cuál es la aportación fundamental de Marx? Dice, en la historicidad, exactamente igual que nació el capitalismo, podrá morir. Igual que fue contingente su nacimiento, empieza a ser posible su desaparición. Y ahí está la centralidad del proletariado. Y ahí está la centralidad de lo que dijo Marcuse en el año 67 en Berlín, el final de la utopía. Lo que era utopía hasta el siglo XIX y XX, ahora empieza a poder ser. Pero eso es contingente también. Es decir, y ya con esto acabaría, los años 20, socialismo o barbarie. Dice, si no hay socialismo habrá barbarie, pero no está asegurado el socialismo, contra lo que creía Kautsky y la Segunda Internacional. Es posible que, y además tal como va la cosa, empieza a ser más probable que al final podamos caer en la barbarie otra vez. Puede haber otra Edad Media como estas anti-utopías, ¿no? Del Mad Max y todo eso. Es decir, podemos volver a una especie de neomedievalismo en que grupos ahí neomedievales se arranquen a tiro limpio los restos de energía que queda en el mundo, ¿no? Entonces, cuidado, la contingencia, pero la grandeza de Marx y la grandeza y centralidad del proletariado es que por primera vez es posible romper lo que no fue posible antes. Entonces, por eso es posible llegar la utopía, ¿no? Ese es el elemento optimista, pero no estúpido.
no quietista que acusaban a la Segunda Internacional, ¿no? De pensar que la máquina funcionaba sola y que el propio capitalismo generaría su autodestrucción, ¿no? Bueno, pues nada, lo dejo aquí ya, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Francisco José Martínez por esta intervención. Nos podemos dar unos 15 minutos de diálogo, así que palabras. Germán, ¿te importa coger tú el micro que está ahí? Sí. Autoservicio. Autonomía. Habrás planteado la relación entre Deleuze y la cuestión de la hegemonía. Bueno, has planteado la cuestión de la hegemonía en el contexto de una intervención sobre Deleuze y su particular herencia de la tradición marxista. Sin embargo, si analizamos la cuestión desde el uso que se ha hecho del concepto de hegemonía en la herencia de Deleuze, vemos un planteamiento muy diferente. Deleuze reivindica un horizonte ontológico de la potencia constituyente en el marco del 68, como una forma de superar, digamos, otras lecturas del marxismo y de oponerse a una forma partido que también ha tenido una deriva leninista para Deleuze igual tan criticable. Esa reflexión sobre la potencia del poder constituyente en Deleuze y su apropiación marxista ha llevado a autores como Negri o como Hart a desmarcarse por completo de la tradición hegemónica y de la figura de Gramsci. Y eso también se entiende desde un contexto histórico. Cuando el operaísmo surge en el Mayo italiano, estos autores buscan esa apropiación de Deleuze en un contexto marcado por el Pecci de Togliatti y la alianza con la democracia cristiana, es decir, con una interpretación de la hegemonía en donde la constitución de una mayoría social obliga a dejar de lado la dimensión revolucionaria y a generar un pacto universal con ese momento de la democracia cristiana. Y ahí que, por ejemplo, cuando leemos a Negri hablar de Gramsci, siempre habla en términos despectivos, porque para Negri Gramsci era el autor del Pecci de los años 50, de los años 60, y el operaísmo justamente surge como una oposición a esa lectura de la hegemonía. De ahí que desde la tradición operaísta o desde esa reivindicación de la inmanencia no haya diálogo posible con la hegemonía. La hegemonía también plantea una posición, tú lo has dicho, leninista, en tanto en cuanto quien dirige el proceso de transición o genera, digamos, el proceso de construcción de la generalidad, es un liderazgo, lo que llama Gramsci un liderazgo moral, el liderazgo moral de la sociedad. Y ahí sí que yo no veo en absoluto una posición inmanentista ontológica como la de Negri o el propio Deleuze, ¿no? Porque, digamos, ellos buscan una construcción social muy diferente, una construcción social desde abajo, una construcción social donde la gente, sin ningún tipo de liderazgo moral, construye un mundo nuevo, incluso de una posición de éxodo de las instituciones, más que desde una construcción hegemónica dentro de las instituciones. En definitiva, creo que desde el punto de vista histórico no ha habido una relación entre el planteamiento inmanentista ontológico que hunde sus raíces en última instancia en Deleuze y Guattari y la tradición de la hegemonía. Otra cosa, y esta es la pregunta, es si cabe un posible diálogo ahí entre Deleuze y el planteamiento hegemónico. Yo no lo tengo claro, pero quería saber tu posición. Bueno, hay una crítica, hay una cosa histórica, sí, en un cierto sentido. Vamos a ver. Los que recuperaron la noción de Gramsci en los 70, que fue su mejor libro, fueron Murphy y Laclau, pues claro, ellos lo que hacen entonces es, ¿qué Marx recogemos? Recogieron el Marx político a partir de Gramsci
y eliminaron el Marx económico, porque precisamente a ellos lo que les interesaba era una cosa de este tipo, ¿no? El tipo de hegemonía, una lucha política, por cierto, que eso sí, porque claro, es que claro, las lecturas malas cogen lo malo, no cogen lo bueno. Entonces han cogido eso, que es lo peor, es decir, el elemento que pone entre paréntesis la producción. ¿Qué hacen los operaístas? ¿Qué Marx retoman? No ese, sino el Marx de la producción. ¿Qué retoman? Pues justamente lo Grundrisse, el maquinismo, el intelecto general, todo eso. Es decir, cuidado, que lo fundamental, y ese es el entronque con Deleuze, la noción de producción deseante. ¿Por qué son marxistas? Porque son todos productivos. La crítica que hacen justamente muchas veces a Marx, a Deleuze, dice, sigue siendo marxista porque sigue apoyándose en la producción, claro. Entonces es verdad que hay una ruptura entre el operaísmo por la recuperación del Marx y la categoría de producción frente a la concepción, digamos, de la autonomía de la política excesiva que tiene Laclau y Mouffe y que ponen entre paréntesis toda la cuestión de la producción y, por lo tanto, la clase. Porque, claro, cuando dice que lo importante no es la clase, sino las posiciones de clase, están diciendo, no con la virulencia, que luego lo dirían en la razón populista, pero ya lo empiezan a incoar ahí, lo empiezan a insinuar, que lo fundamental es el elemento constructivista del sujeto frente a digamos, el elemento, el fundamento social productivo, ¿no? Entonces, ahí está la discusión. Justamente, precisamente yo creo que el tema fundamental de nuestra discusión ahora, esto es lo que se está replanteando, ¿no? La idea es el problema de... Vamos a ver, esto tiene muchas consecuencias. Yo creo que el tema es el grado de autonomía que damos a la acción política. Vamos a ver. Los marxistas clásicos, poniéndose en el extremo más, digamos, mecanicista, o sea, un kauskiano o un stalinista, dice, no, aquí hay un determinismo riguroso de las fuerzas productivas, la clase obrera, la producción, tarará, y todo lo demás son superestructuras. Ese es el extremo, un extremo. ¿Cuál es el otro? No da lo mismo, nosotros construimos todo, en fin, toda esa cosa de las, también tan mal leído, claro, de las cadenas de equivalencia, todo eso, el líder, toda esa idea de que una especie de unificación de cadenas de equivalencia, digamos, indefinidas, con significantes flotantes, basándose en un líder carismático, toda esta mandanga del populismo, olvidando lo otro. Entonces, claro, la discusión está entre los dos extremos. Es que yo creo que, claro, el problema es ese. ¿Qué grado de autonomía damos a la acción política? Eso tiene otra consecuencia importantísima también, y que es una cosa que tiene una idea histórica, pero también política. Es decir, lo que hace Marx es prescriptivo para todos o solamente es la historia de lo que pasó en el capitalismo europeo, fundamentalmente inglés. Esto significa, ¿al socialismo se va solo por un camino o se puede ir por muchos? La discusión con los populistas rusos en los años 70 de Marx, ¿no? Es decir, oiga, profesor, ¿podemos aprovechar nuestra maravillosa, ya estaba hecho unos zorros, pero bueno, comuna agraria rusa para pasar al comunismo directamente sin tener que pasar por el capitalismo? Mi teoría. Marx dice que no, lo dice 20 veces, aunque claro, cuando ya le tenían completamente arrinconado contra la pared, teniendo en cuenta que en aquel momento en Rusia era en uno de los sitios donde tenía más éxito, él que despreciaba como profundo pangermanista a los eslavos, bueno, al menos hasta el final, cuando empieza a aprender ruso ya les empieza a coger más cariño. Pero claro, al final dice que no puede ser. Al final ya cuando la aprietan dice, bueno, vamos a ver, sí, podría, pero con dos condiciones. Primero, que esa comuna no estuviera destruida, estaba ya destruida. Y segundo, que haya una revolución concomitante en Occidente. Lo cual significa que como esas condiciones eran imposibles, era imposible. Es decir, que lo que tenía... ¿Y eso qué conclusión suponía? Que lo que tenían que hacer ustedes es desarrollar el capitalismo. ¿Y cómo se desarrolla el capitalismo? Uniéndose el Partido Socialdemócrata con los liberales y introducir capitalismo en Rusia. Eso al final lo que pasa es que no, lo hizo Stalin, lo que pasa es que no lo hizo con los liberales, lo hizo Manu Militari desde arriba. Pero claro, el proyecto era ese al final. Es decir, que el socialismo, que era soviet más electrificación, se quedaron con la electrificación y se cargaron el soviet.
Pero claro, el proyecto era ese. Es decir, la idea era, vamos a ver, no, es que ustedes, la única forma de que vayan ustedes al comunismo, al socialismo, es introduciendo capitalismo. Y eso tiene mucha importancia para los países semiperiféricos. ¿Cuál es la discusión? Esto tiene mucha importancia en América Latina, se ha estudiado mucho. Vamos, yo me he dedicado, como este año nos hemos dedicado a Marx, pues una de las cosas que me he dedicado es los escritos de Marx sobre América Latina y sobre España. Claro, ¿qué pasa con los capitalismos semiperiféricos? O periféricos. Todos los capitalistas... La llegada al socialismo exige pasar por el capitalismo. Eso es una pregunta que no coincide con ¿es posible hacer una revolución que no tenga una base capitalista? Sí, evidentemente, todas las revoluciones socialistas que se han hecho, bueno, quitando quizá la cubana, se han hecho sobre bases no capitalistas, pero que ha producido un monstruo del que sí, usted ha hecho la revolución, pero eso no tiene nada que ver con el socialismo, ni tiene nada que ver con el socialismo lo que hicieron los rusos, ni tiene nada que ver con el socialismo lo que hicieron los chinos. Entonces, claro, el problema es eso. ¿Es posible hacer una revolución sin basarse en el capitalismo? Sí. Ahora bien, que esa revolución sea socialista, entendiendo por socialismo lo que yo creo que podía entender Marx y lo que ha entendido el movimiento obrero tradicional. Claro, pueden decir, claro, es que eso es tautológico, porque claro, eso es lo que ha entendido usted, que es blanco, que es occidental, pero yo, es decir, ¿se puede pasar al socialismo directamente desde Papúa sin pasar por el capitalismo? Yo creo que para mí no, y para Marx tampoco. Ahora bien, la cuestión es la siguiente: si yo creo que la política es absolutamente autónoma y que soy puramente constructivista y puedo manipular la realidad como quiera, pues sí, naturalmente, puedo pasar al capitalismo desde Papúa, desde el socialismo, desde cualquier sitio, desde el feudalismo. Entonces, claro, yo creo que ese es el problema, que nos tenemos que quedar en una línea intermedia. Hay una autonomía de la política, somos constructivistas, pero no totalmente constructivistas. No hay una autonomía total, y entonces ahí, en el porcentaje de autonomía, es donde está la cosa, ¿no? Donde dices lo que es posible y lo que no es posible, claro. Entonces, ese es el asunto. Yo creo que la lectura clásica, la lectura socialdemócrata y tal, yo creo que sigue siendo la verdad, porque claro, las revoluciones sí, han sido revoluciones, pero ¿a dónde han llevado? A monstruosidades. Además incluso, y ahí viene otra teoría también importante, y ya con esto acabo, de materialismo, se puede decir grosero. Y mi hipótesis es que la geoestrategia se impone. Es decir, que la solución de la Revolución Rusa fue el proyecto geoestratégico de la constitución del Imperio Ruso, de Iván el Terrible, yo digo, vean ustedes las películas de Eisenstein, hasta el último, que ya no sé ni cómo se llama, el que vino aquí el otro día. Es el mismo proyecto. Es el mismo proyecto. Vamos, no, el ruso, no, es que ahora estaba diciendo el chino, el ruso. Es decir, es lo mismo. ¿Qué es? Salida a los mares calientes, ahí se ve lo de Azov, y por eso se ve que es absurdo intentar quitar Crimea a Rusia. O sea, es que quitar Crimea a Rusia es... El Iván el Terrible y Pedro y Catalina es que se vuelven locos. Pero oye, que hemos hecho todo nuestro proyecto para construir, salir a los mares calientes, y ahora ustedes nos van a dejar aquí que nos corten el Mar Negro, que nos corten el Báltico. ¿Pero a dónde van? O sea, que eso hay una especie de continuidad en la cual la ideología solo ha pasado. Y en China igual. Al final es el mismo mecanismo que se ve en 55 días en Pekín. La ciudad prohibida, los boxers, y luego la línea de costa entregada a los diablos blancos, que éramos nosotros, al capitalismo. Es lo que han hecho, lo mismo. Lo que pasa es que encima, con la estrellita roja y con el póster de Mao Zedong, lo cual me revuelve las tripas cada vez que lo veo. Digo, olvídense de Mao y quítense la estrellita roja, por favor. Entonces, ese es el asunto. Claro, que puedes decir, claro, que eso es un determinismo muy riguroso. Pero vamos, yo creo que ahí hay un elemento... O sea, el problema es la autonomía. ¿Dónde ponemos la autonomía de la política? ¿O qué nivel de constructivismo? ¿Somos constructivistas puros? Que es la lectura más extrema de la Clau y todo eso. Bueno, pues llegamos a eso. Yo creo que eso nos lleva a la debacle. Ahora bien, tampoco podemos aceptar, más que nada porque además las clases ahora son magmáticas, ya no hay una clase como la clase del siglo XIX, pero claro, entre los dos extremos habrá que poner ahí un cierto punto, ¿no? Ni constructivismo absoluto, ni determinismo riguroso. Y eso en cada caso, claro, un devenir, lo que dice Deleuze, en cada caso el devenir, lo que podamos. Y además, no, pero otro problema es que, por ejemplo, en la política de Deleuze y Guattari ellos dicen,
lo de minoría-mayoría. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Impulsar todos los movimientos minoritarios que haya y apoyar, y esa es la discusión con Foucault respecto a Mitterrand, apoyar los movimientos mayoritarios que tengan en cada momento más chance. Entonces, esa es la diferencia. Mientras que Foucault decía, a estos ni agua, ellos dijeron, no, vamos a apoyarles, o sea, que es apoyar lo minoritario y luego apoyar lo mayoritario que tenga más oportunidad de dinamizar, por otra parte, lo de propio Sartre. Sartre ya hace lo mismo. Claro, y cuando se puede pasar el Partido Comunista, pues venga, maoísmo, chorrada. Pero claro, cuando llega un momento en que se hunde todo, volvamos al núcleo duro, la llamita esa que mantiene en los momentos malos, ¿no? Y claro, ese es el tema. Cuando se puede, pues no hace falta, pero claro, cuando vienen las cosas mal dadas, pues echarse para atrás y aguantar, ¿no? Y yo creo que ellos también lo hacen a nivel político, ¿no? Es decir, no es, eso es lo que decía al principio, que no es una, yo no admito, me parece que no es exacta, una lectura anarcoide, anti-marxista de Deleuze. Ellos dicen que no, que hay que apoyar incluso a los socialistas en los momentos en que hace falta, lo cual no quita que se apoyen a todas las minorías, claro. Bueno, pues tras esta lección de geoestrategia y de cine acelerada, vamos a cerrar la sesión. Luis, ¿qué te parece? ¿Damos 5 minutos y continuamos? Yo creo que casi mejor que dar una pausa larga, porque si no nos dispersaremos y no acabaremos. Entonces damos 5 minutos estrictos para visitar el baño o los alrededores Visiten nuestro bar. Y seguimos. Muchas gracias.